Buenas tardes, mi nombre es David Paladines, soy estudiante del curso de programación orientada a objetos. El día de hoy vengo a presentarles el código que se desarrolló para el proyecto planteado durante el curso. Es sobre el almacenamiento de datos en una base de datos mediante la implementación de una interfaz gráfica en el lenguaje Java. Para lo cual nos dirigimos al IDE de programación y, como podemos notar, yo para el proyecto creé diversas clases donde creé una interfaz gráfica para cada una. La clase principal o que va a dar la bienvenida al usuario será la de, como lo notamos, usuario, la cual que es la de acá, usuario, la cual contiene login, donde el usuario ingresará un usuario y una contraseña que previamente están cargados en la tabla de datos de la base de datos. Este login y esta contraseña son la información que nos suministraban en la guía en la primera fase, y sobre esto es que se hace el ingreso a la aplicación. Bueno, para lo del código, como lo podemos notar, al principio de la contraseña, al principio del código, estipulé que se inicie un mensaje para que darle la información al usuario sobre los usuarios y las contraseñas de ingreso a la aplicación. Luego de eso, se inicia la aplicación y, como primer medida, estipulamos las variables que vamos a utilizar. En este tipo van a ser string, para lo cual tenemos la variable usuario, contraseña, las cuales las vamos a trasladar de la interfaz gráfica de los cuadros de texto. Las vamos a convertir en string para poderlas trabajar con la base de datos y las sentencias SQL. Generamos un try catch para generar la conexión y estipular las sentencias SQL que queramos. Para esto también debemos generar un catch para algunas excepciones de algún error de conexión y demás. Como lo podemos notar, al realizar la conexión con la base de datos, tenemos que primero validamos si el usuario y la contraseña han sido ingresados por los usuarios o los valores de estos campos estén ingresados. De ser contrario, damos un error diciendo debe ingresar todos los datos. De esta manera evitamos que queden campos vacíos. Realizamos la sentencia SQL, donde vamos a dirigirnos a la tabla funcionarios de la base de datos, la cual la tenemos aquí ya previamente creada. Como podemos notar, tenemos el nombre y la contraseña que se requerirá para el ingreso a la aplicación. Los llamamos y con las variables que anteriormente creamos, que es usuario y contraseña, guardamos esta información. Mediante un while capturamos el nombre y la contraseña y los comparamos con las variables o la información que ingresó el usuario. De ser correcto, la aplicación da un mensaje de bienvenida y le da ingreso a la aplicación. De lo contrario, muestra un mensaje de error y pide que ingrese nuevamente los datos al usuario. Para probarlo, vamos a ejecutar la aplicación. Como podemos notar, la aplicación nos da la información sobre los usuarios y las contraseñas para poder ingresar, y nos muestra la ventana de login, donde ingresamos el usuario y la contraseña. Ingresamos un usuario, Carlos Gómez,
y su contraseña QR9075. Como lo podemos notar, al ingresar los valores equivocados, la aplicación verifica que los datos que ingresemos sean los mismos que están en la base de datos. De ser contrario, nos da un error diciéndonos los datos ingresados no son correctos, por favor vuelve a ingresarlos. De esta manera se realiza la validación de los usuarios. Al dar a ingresar con los datos correctos, nos da un mensaje de bienvenida y nos abre la continuación de la aplicación. En esta interfaz podemos notar que tenemos el ingreso de usuarios donde registraremos toda la información de los usuarios, como su identificación, fecha de nacimiento, nombre, etc. Y también podemos notar que tenemos las diferentes opciones del proyecto, donde serían ingresar envíos, consultar usuarios, eliminar los usuarios y generar los reportes de los envíos. Para generar el ingreso de los usuarios tenemos que realizamos el mismo procedimiento. Nos dirigimos a la clase donde tenemos esta interfaz y podemos notar que aquí está. Primero se generó un método para validar la información, o sea, para validar que cada uno de estos campos no quede vacío. Luego de validar, realizamos la conversión de las variables para poder trabajarlas, como lo podemos notar aquí, y realizamos la conexión mediante el try catch. Realizamos la conexión a la base de datos, generamos la conexión y la sentencia que queremos realizar. En esta sentencia vamos a insertar los valores que digitamos en la interfaz. Como lo podemos notar, vamos a insertarlas en la tabla de usuarios de la base de datos, la cual está previamente creada, donde tenemos la identificación, nombre, fecha de nacimiento, teléfono, ciudad y dirección. Para esto estipulamos cada uno de los campos y en los valores los ingresamos según las variables de los campos que estén generando. Generamos el setIn para ingresar en cada una de las posiciones de la tabla de datos. Como lo podemos notar, el setIn nos indica la posición 1, que es el campo de identificación. De esta manera vamos ingresando todos los valores que se digiten, como la identificación, nombre, la fecha, teléfono, ciudad, dirección, etc. Realizamos la actualización. De ejecutar todo el proceso sin ningún error, nos dará un mensaje diciéndonos que los datos fueron almacenados exitosamente. De lo contrario, nos mostrará que tenemos un error en la conexión y no se pudieron guardar los datos de los usuarios. Como lo podemos notar, una identificación, la fecha de nacimiento, la ciudad, podría ser Italito, nombre, teléfono, dirección, no sé, y damos a ingresar. Nos muestra el mensaje diciéndonos que los datos fueron almacenados exitosamente, y si revisamos lo podemos notar inmediatamente que la identificación, nombre, fecha de nacimiento, teléfono, ciudad y dirección ingresados en la interfaz ya están almacenados en la base de datos. Ok, para el resto de la aplicación se genera el mismo procedimiento. Para ingresar envíos es el mismo procedimiento. Capturamos los datos que deseamos guardar en la base de datos y damos a ingresar. La conexión es del mismo tipo, solamente que esta vez realizaremos la conexión
insertaremos los datos a la tabla correspondiente. En este caso es la de ingresar envíos, entonces nos dirigimos al código y podemos notar que se genera la misma estructura de código para generar la conexión y poder insertar los datos en la tabla envíos de la base de datos. Ya generado el envío, para generar el envío solamente necesitamos ingresar los datos, como lo son ciudad de destino, Neiva, dirección de destino, detalles del envío, podría ser el dedicado o lo que se desea estipular, y el valor del envío. Al dar a ingresar nos muestra un mensaje verificándonos o dándonos a conocer que los datos fueron almacenados exitosamente. Cerramos y para consultar los usuarios tenemos esta interfaz gráfica donde ingresamos la identificación del usuario que deseamos consultar, al dar buscar la aplicación realiza la conexión a la base de datos, lee los campos que tiene y nos trae la información en un mensaje, dándonos a conocer toda la información de este respectivo usuario. Este procedimiento lo podemos notar en el código. Tenemos la misma estructura realizando la conexión a la base de datos y mediante la sentencia seleccionamos la tabla usuarios y estipulamos la identificación específica del usuario al cual queremos mostrar la información. La sentencia va a ir recorriendo cada uno de los campos y nos traerá y capturará la información. Mediante un mensaje vamos a mostrar cada uno de los datos de este usuario. Cerramos la conexión y de esta manera realizamos la búsqueda de los usuarios. Para eliminar un usuario se realiza la misma estructura que la consulta, solamente ingresamos el código del usuario y damos en eliminar. La aplicación buscará el usuario en la base de datos y eliminará a este usuario. Como lo podemos notar en el código, realizamos la conexión y ejecutamos la sentencia SQL donde especificamos y validamos que el usuario al cual capturamos de la base de datos sea el mismo al que se ingresó mediante la interfaz gráfica. De ser correcto, generamos la sentencia SQL donde eliminaremos a este usuario y actualizaremos la tabla. De esta manera eliminaremos a un respectivo usuario de la base de datos. De ser correcto, nos muestra un mensaje informándonos del procedimiento. De lo contrario, la aplicación identificará que la identificación ingresada no existe en la base de datos y nos pedirá ingresar una nueva identificación. Para el último, para generar reportes, al dar generar reportes, el aplicativo mostrará una tabla donde se evidencian cada uno de los envíos que se realizaron o se registraron. Como en este caso solo se registró uno, ella muestra el envío que hemos registrado. En el reporte tenemos que
la interfaz gráfica hemos creado una tabla, la cual la modificamos mediante el código. Como lo podemos notar, primero estipulamos cada una de las columnas que va a almacenar la tabla. Mediante model anexamos cada uno de los valores o nombres de cada una de las columnas y le pasamos este modelo a la tabla que está en la interfaz gráfica para que se genere. Luego realizamos la conexión ya para poder ingresar a la base de datos y ejecutamos la sentencia para seleccionar la tabla envíos. Vamos a recorrer todos los valores que tenga esta tabla y los vamos a ir almacenando en un array, donde ya está, el cual lo hemos creado anteriormente, que es el string, y como lo podemos notar, cada vez va a ir recorriendo la tabla y va a ir guardando en cada una de las posiciones del array. Añadimos este array al modelo para poder presentar la información y cerramos la conexión. Si hay algún error, la aplicación nos dará un error de conexión y nos pedirá volver a ingresar o volver a realizar la gestión de reportes. Como lo podemos notar, al dar generar reportes, la tabla se creó con el modelo que hemos creado. Primero tenemos el número de envío, el destino, la dirección, descripción y el valor. Este modelo se lo pasamos a la tabla y de esta manera podemos generar esta tabla. Al igual que los valores que se presentan, como los guardamos en un array, este array lo podemos pasar a la tabla y mostrarlo como se muestra. Al tener más datos ingresados en la base de datos, se mostrarán todos los datos que estén en ella. Para continuar con la explicación, pasamos a explicar lo de herencia en el proyecto. Como lo podemos notar, se implementó la clase padre java.swing.jframe, donde esta clase nos permite generar toda la interfaz gráfica de la aplicación. Mediante la clase hija, heredamos todos los métodos y código de esta clase padre para poder generar todo el código de la aplicación. Esta implementación nos permite ahorrar tiempo y líneas de código, haciendo el proyecto más eficiente y mejorando la estructura de este. De esta manera podremos reutilizar todo el código que se encuentra en la clase padre mediante en la clase padre y utilizarlo en la clase hija como les usuarios, permitiéndonos implementar cada uno de los componentes de la aplicación, como lo son la interfaz gráfica, los cuadros de texto y todos los paquetes que ésta contrae. De esta manera se implementa la herencia en el desarrollo del proyecto. De esta manera concluyo la explicación del aplicativo para el proyecto de programación orientada a objetos. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.